Entonces esta mañana nosotros estamos listos, hermanos, para compartir la palabra del Señor. Una vez más, todos son bienvenidos y estemos atentos a la palabra del Señor, amén. Busque ahí el libro del profeta Isaías, busque el libro del profeta Isaías y vamos a acercarnos al capítulo 44, y cuando encuentre el capítulo 44 se detiene ahí y daremos lectura a unos versos, a los primeros versos del capítulo 44, amén. Cuando usted lo tenga, se pone de pie y así damos lectura a la porción de la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Es una buena mañana donde nosotros podemos compartir la palabra. Si ya lo tienen, entonces damos lectura a la porción de la palabra del Señor, capítulo 44, verso 1. Vamos a comenzar desde el verso 1. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusún, a quien yo escogí. Ahora pongamos atención al verso 3. Porque yo derramaré aguas sobre sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y el otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorar esta palabra en nuestros corazones y hacer nuestra estas palabras, Señor, hacer nuestra, Padre eterno, tus promesas en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Puede sentarse y aproveche saludar al que está a su lado y dígale, pongamos atención, pero salúdelo primero y dígale, pongamos atención a la palabra. Amén. ¿Ya estamos listos? Ok, esta mañana yo quiero hablar algo sobre lo que son las promesas de Dios. Repita conmigo, las promesas de Dios. Repítalo conmigo sin miedo, las promesas de Dios. Hay un coro que dice, las promesas del Señor mías son. Y luego sigue diciendo, en la Biblia yo la leo y yo lo sé, algo así va la letra. Entonces, las promesas de Dios son nuestras. Todo lo que está en la palabra de Dios son nuestras, son promesas del Padre. Y yo creo, hermanos, de que cada uno de nosotros, hermanos, sabemos que tenemos un Padre celestial, y el Padre celestial nos ha prometido bendiciones. Por ejemplo, lo que dice Jeremías capítulo 29, hermanos, su verso 11, que los planes de Dios para nosotros son para nuestro bienestar, no son para mal ni para que nosotros pasemos calamidad, dice sino que son para que nosotros podamos tener bienestar o estar bien delante de Él. Entonces, estas son las promesas, pero veamos algunas cosas, hermanos. Las promesas, nosotros como seres humanos, de repente usted ha prometido algo a alguien, o alguien le ha prometido algo a usted, pero mi pregunta es, ¿se cumplió esa promesa? ¿Usted cumplió esa promesa o le cumplieron la promesa? Estoy seguro que más de alguno de nosotros hemos prometido algo a alguien y no lo hemos cumplido, o nos han prometido cosas y no nos han cumplido, porque nosotros somos seres humanos que fallamos y hermanos, a veces ya no nos acordamos de lo que prometemos, pero tenemos un Padre, hermanos, que Él cuando dice sí es porque sí, y cuando Él dice no es porque no. Entonces Él cumple sus promesas. Él es un Dios de pactos, Él es un Dios, hermanos, nuestro Padre es un Padre de pactos, un Padre de promesas, y por lo tanto Él cumplirá. Si Él lo dijo es porque lo cumplirá.
Así que, hermanos amados, si Dios le ha prometido algo a usted, si le han dado alguna palabra profética, alguna palabra de esperanza, porque todo lo que es la palabra del Señor, toda palabra de Dios, hermanos, es una palabra de esperanza, y por lo tanto solamente tenemos que esperar un poco y veremos, hermanos, las promesas de Dios en nuestras vidas, porque las promesas de Dios son para ti, son nuestras. Repita conmigo: las promesas de mi Padre son para mí, o son mías, diga. Son de nosotros, somos los dueños de esas promesas, y por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios ha prometido. Entonces dice aquí el verso 3: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. ¿Qué es sequedal? Es donde no hay, es donde hay tierra árida, es donde todo está seco, donde no se da nada, donde no puedes encontrar fruto. Quiero contarte un poco de la historia del pueblo de Israel. El 14 de mayo de 1948, hermanos, surge como un estado independiente Israel hace más de 50 años. Es un país, hermanos, recién nacido, podríamos decir. Según lo que cuenta la historia, hermanos, que el 14 de mayo de 1947, hermanos, dieron un año para que en ese año, en ese lapso de tiempo, hermanos, las Naciones Unidas y las otras naciones pudieran aprobar que Israel fuera una nación independiente, soberana, esta nación. Pero sin embargo, cuando se cumple un año de plazo, hermanos, en el 14 de mayo de 1948, hermanos, ningún país de las Naciones Unidas había dado su voto a favor de Israel. Pero hermanos, esto es historia. Pero ya después, por ahí como a las 5 de la tarde, Estados Unidos da su voto a favor de Israel para que fuera nación el 14 de mayo de 1948, y solo faltaba unas cuantas horas para que se cumpliera el plazo. Hermanos, entonces Israel se hacía o no se hacía una nación soberana. Pero después de eso faltaba otro país que pudiera secundar el voto de Estados Unidos a favor de Israel. Entonces, faltando algunos minutos, el embajador guatemalteco dijo: mi país, Guatemala, por órdenes de mi presidente, también Guatemala da su voto a favor de Israel. Entonces, desde ese entonces, Israel se hace nación, surge como nación soberana otra vez. Entonces, pero después, hermanos, cuando allá en Israel, cuando les dan la tierra a ellos, donde está Israel hoy en día, buscaron el área donde estaba árida, desierto. Dijeron los árabes que tenían en su poder ese pedazo de tierra, dijeron: les vamos a dar lo peor de nuestra tierra, le vamos a dar donde no puedan ellos ni cosechar nada, donde no puedan hacer nada. Y entonces le dieron puro desierto, lo peor de la tierra de allá. Pero sin embargo, cuando el pueblo de Israel entra y comienza a poseer esa tierra, entonces la bendición de Dios iba con ellos. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Hoy en día, hermanos, Israel, una nación que apenas nació, hermanos, es uno de los países que son potencia en el mundo. Un país tan pequeño, pero ¿por qué razón? Porque es una promesa de Dios, que Dios florecería siempre a Israel, su pueblo. Donde quiera que lo lleve, o donde quiera, hermanos, donde quiera que esté el pueblo de Dios, no importa, aunque sea en tierra tal vez estéril para muchos, pero si un hijo de Dios o el pueblo de Dios llega, hermanos, a poseer esa tierra va a florecer. Así que esta mañana todos nosotros vamos a florecer. Creemos que nosotros hemos sido llamados para florecer, porque las bendiciones de Dios, hermanos, las promesas de Dios son
para nosotros. Ahora bien, número uno, ¿qué necesitamos nosotros hacer para que las bendiciones de Dios vengan sobre nuestras vidas? Porque no es solamente decir las promesas de Dios son para mí, las promesas de Dios son para nosotros. Es cierto, sí, es para todo mundo, pero ¿qué debemos de hacer para que las promesas del Padre sean nuestras? Yo creo, hermanos, que un padre, hermanos, que tiene bienes, hermanos, si los hijos tienen que recibir su herencia, hermanos, pero ¿qué debe de hacer un hijo para que pueda recibir una herencia? Hermanos, tendrá que obedecer a papá, tendrá que ser un hijo que pueda obedecer al padre. Entonces, en primer lugar, hermanos, para que nosotros podamos poseer o adueñarnos o ser personas, hermanos, que poseamos las bendiciones de Dios, necesitamos obedecer. La obediencia nos pide el Señor para nosotros. Nos pide a nosotros nuestra obediencia. Porque la obediencia es mejor, hermanos, que sacrificios. La obediencia, dice la palabra del Señor, que es mejor, hermanos, que traer un montón de sacrificios delante de Dios. Pero si nosotros no obedecemos, de nada serviría, hermanos, los sacrificios. Hermanos, tanta promesa que nosotros hallamos en la palabra del Señor. Pero ¿qué debemos de hacer para que las promesas de Dios, si Dios dice que va a hacer llover en tierra donde hay sequedad, hermanos, donde para otros no florece, hermanos, si tú llegas ahí a esa tierra donde para otros no sirve, donde para otros no florece, tú vas a llegar ahí y ese lugar va a florecer. ¿Pero por qué razón? Porque tú llevas la bendición de Dios. Creo que el día viernes yo les decía, o el viernes o el miércoles, yo les decía que muchos negocios han florecido porque ustedes como hijos de Dios están trabajando ahí. Ustedes son los que llevan la bendición ahí. Amén. Entonces, esta mañana vamos a entender y vamos a aprender que para que nosotros podamos obtener las promesas de Dios y veamos la promesa de Dios sobre nuestras vidas, necesitamos obedecer. Pero para obedecer es necesario también hacer una promesa con Dios, un pacto con Dios. Y fíjese, una promesa o un pacto, un acuerdo se tiene que firmar. Se tiene que poner un sello ahí para legalizar, hermanos, el pacto, para legalizar el compromiso. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer nosotros para que nuestro compromiso con Dios sea legalizado? Hermanos, tenemos que nosotros venir de todo corazón y decirle al Señor: te prometo, Señor, que te voy a servir en todo tiempo, no importa haya sequedad, porque yo sé que tú me ayudarás para salir adelante. Entonces Dios comenzará a ayudarnos, pero necesitamos, hermanos, comprometernos a servirle al Señor con nuestra obediencia. Hermanos, quiero decirte que muchas veces no florece las obras de nuestras manos, no florece tal vez nuestra familia, no florece tal vez todo lo que hacemos, hermanos, no porque Dios no quiera obrar a tu favor, sino que quizás nos hemos alejado de Él, hermanos, y por esa razón hay una distancia. Hoy se ha aplicado lo que es el distanciamiento social, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y esto, hermanos, ha venido como a afectar de una u otra manera la fe de muchos. Recuerdo esta vez que fui a Guatemala, conozco unas personas y cuando yo llego y pues querer saludar a estas personas, siempre querían estar como lejos de mí, porque de repente decían: trae algo que nos puede pegar, pero estaban pensando tal vez de alguna enfermedad, pero yo llevaba la bendición. Se perdieron la bendición. Amén. Entonces, hermanos, ahora bien, esto es lo que sucede con la persona
cuando la persona, hermanos amados, está lejos de Dios, entonces Dios no puede hacer mucho. Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero tenemos que obedecer. Acerquémonos a Él, porque las promesas que Dios nos da a través de su palabra son tuyas, son nuestras, y tenemos que disfrutar de esas promesas. Pero, hermanos, obedezcamos la palabra de Dios, busquemos del Señor, acerquémonos a Él, porque Dios, hermanos, quiere que nosotros nos acerquemos a Él. En la Biblia encontramos cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, entonces ellos fueron expulsados del huerto del Edén, donde lo tenían todo, donde había florecimiento. Entonces, por su desobediencia lo pusieron en tierra, fueron expulsados y fueron enviados a tierra árida, donde habían espinos, dice, donde él tuvo que comenzar a trabajar y ganarse el pan con su sudor. Un hermano decía por ahí, ese Adán que se espere cuando yo llegue al cielo, dijo. Amén. Ok, pero el detalle es cuando la persona desobedece, entonces prácticamente eso es desechar las promesas de Dios, las riquezas de Dios que son para nosotros. Y Dios quiere que nosotros, hermanos, podamos disfrutar de las promesas de nuestro Dios en todo tiempo. Entonces dice la palabra, ahí lo que acabamos de leer, porque yo derramaré agua, dice ahí, derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, sobre la tierra árida. Veamos cómo tú te sientes, cómo estás delante de Dios. ¿En tu corazón hay ríos de agua viva o necesitas de esa agua viva que pueda correr en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en ti? ¿De qué se está alimentando tu espíritu? ¿Qué es lo que tú recibes en tu hogar, en tu familia, en todo lugar? ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo estás? Un cantautor escribió una canción y decía, si te preguntan por las calles y si te preguntan por doquier, ¿cuál es el secreto para sonreír? Entonces luego dice, luego la contestación es, tú dirás, todo está bien. Todo está bien. Sabes, cuando pasemos tal vez momentos, tal vez de momentos difíciles en nuestra vida, hermanos, pero aún así tú vas a sentirte bien, vas a estar fortalecido. ¿Por qué razón? Porque hay ríos de agua viva que corren en ti. Ríos de agua viva que corren en ti. Amén. Pero para eso necesitamos obedecer a Dios. Y en segundo lugar, para que nosotros, hermanos, podamos recibir las promesas y nosotros seamos personas que podamos tener las promesas de Dios, es necesario que nos rindamos a Él. Decir, Señor, yo me rindo a ti. Cuando una persona dice, yo me rindo a ti, eso significa, Señor, yo te pongo en primer lugar. Tú eres el que irá delante de mí. Tú obrarás a favor de mi familia. Tú obrarás en mi empresa. Tú obrarás a favor de mis finanzas. Tú obrarás a favor de mis hijos. Tú obrarás, Señor, a favor de todo lo que tú me has dado, Señor. Porque sin tu sabiduría yo no podré salir adelante. Eso sería decirle al Señor todo esto. Hermanos, ¿por qué razón a veces las personas no ven la mano de Dios en sus vidas, en su familia, tal vez en tu matrimonio?
porque tal vez te hace falta algo. Y ese algo es Dios, la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros peleamos para que cambien nuestros hijos, peleamos para que cambien nuestros familiares, peleamos para que cambien nuestro cónyuge, pero no peleemos con ellos. Mejor, hermanos, arrodillémonos, busquemos de Dios, y entonces Dios peleará por ti y tú te llevarás la victoria, porque las promesas de Dios son nuestras. Las promesas de Él son nuestras, pero tenemos que rendirnos a Él y decirle al Señor: yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Eso quiere decir: Señor, que se haga tu voluntad en mí. Que se haga tu voluntad en mí. Cuando la persona se rinde, hermanos, y busca del Señor y se humilla delante del Señor, entonces Dios comienza a obrar. Cuando la persona, hermanos, se rinde, es decir, muere a su ego. Porque muchos podrían decir: es que yo puedo, yo soy sabio, soy inteligente, yo no necesito ayuda con mis propias fuerzas, yo puedo hacer esto. Pero cuando la persona hace eso, no le sale nada bien. Pero cuando la persona pone a Dios, hermanos, en el asunto, la cosa cambia. Todo cambia. Porque Dios es quien moverá todo lo que se tiene que mover. Dios comenzará a poner las cosas en su lugar, y en el tiempo menos pensado, o en el momento menos pensado, tú vas a ver la mano de Dios obrar a tu favor, y Dios te va a sorprender, porque Dios es un Dios que sorprende. Dios es un Dios, hermanos, que nos ayuda en todo tiempo, y nosotros podemos ver sus maravillas. Tienes que rendirte a Él en todo tiempo. En esta mañana sabemos que Dios obrará en nuestras vidas. Entonces, hermanos, tenemos que obedecer, tenemos que rendirnos a Él, mis amados hermanos. Entonces, cuando nos rendimos, hay un renacimiento en nosotros. Hermanos, había un hombre llamado Nicodemo, y se le acercó al Señor y le preguntó: Señor, maestro, le dice, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos, o en el reino de Dios? Y Jesús, nuestro Señor, le dice: tendrás que nacer de nuevo. Y sabemos, yo creo que todos hemos leído ese capítulo de la palabra del Señor, ¿verdad? Jesús le dijo: tienes que renacer, tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dice: pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? Eso es imposible, no puedo. Pero Jesús no se estaba refiriendo a renacer o nacer de nuevo físicamente, sino que estaba hablando, hermanos, de un nacimiento espiritual, cambiar su manera de vivir. Solamente así nosotros podemos entrar y ver el reino de Dios. En el reino de Dios, hermanos, Dios es quien obra a favor de nosotros. ¿Cuántos quieren que Jesús obre a su favor? Entonces tenemos que nacer de nuevo. Amén. Tenemos que sacar de nosotros ese ego, el yo. ¿Verdad que el ego de nosotros, el yo de nosotros siempre saca pecho? Siempre el yo, y se vuelve yo-yo, ¿eh? Pero la persona con su ego no podrá llegar a ningún lugar. Pero si dejamos a Dios, si nos rendimos a Él, entonces Él obrará de una manera especial en nuestras vidas. Las cosas cambian, las cosas, hermanos, toman otro rumbo mejor, hermanos, que cuando andamos sin Cristo, cuando andamos sin Dios. Hermanos, las cosas cambian, hermanos. ¿Por qué? Porque el río de Dios, amén. Hay un canto que dice: yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer.
Cuando las promesas de Dios lleguen a tu vida, tú comienzas a gozarte, a alegrarte, a danzar en el río de Dios, en el reino de Dios. Comienzas a danzar. ¿Por qué razón? Porque ves la mano de Dios, ves las promesas de Dios que te rodean. Tú eres dueño de las promesas del Padre. Así que esta mañana tenemos que rendirnos a Él, tenemos que obedecerle, rendirnos, pero también tenemos que perseverar. Repita conmigo: perseverancia. Lo que el Señor quiere también es que nosotros perseveremos en todo tiempo. Y yo felicito a cada uno de ustedes, hermanos, que a pesar tal vez de las dificultades que han enfrentado, ustedes han sido valientes. Ustedes han dicho: a mí no me dobla esto, esta enfermedad, estos problemas, estas dificultades no me doblarán, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y por eso usted está esta mañana en este lugar, porque usted sabe que la perseverancia hará a que las promesas de Dios siempre estén sobre tu vida. Así que no temas. Si tú ahorita no ves los resultados, pero no te guíes por tus ojos físicos, porque nuestros ojos físicos nos pueden engañar. Yo podría decir ahorita, si no tengo buenos ojos físicos, yo les podría decir que el marco de aquella puerta es roja, hermanos, y posiblemente mis ojos me podrían señalar que el marco de aquella puerta es roja, hermanos, pero ustedes me dirán: no es roja, es oscuro, es negro. Hermanos, ¿por qué? Porque mis ojos me pueden engañar a mí. Entonces, hermanos, necesitamos perseverar, pero pedirle al Señor que nos ayude a ver con sus ojos, con los ojos espirituales. Que tú no puedas caminar conforme a tu corazón, sino que podamos caminar conforme al corazón de Dios. Seas guiado por el corazón de Dios, no por tu corazón. Porque el corazón del hombre, dice que es engañoso. Engañoso es el corazón del hombre. Tu corazón te puede engañar. Dicen algunos: tengo una mal corazonada, dicen. Amén. Porque el corazón del hombre, el corazón nos puede engañar, pero el corazón de Dios no engaña. Entonces, guiémonos conforme a la palabra del Señor. Entonces, lo que sigue diciendo la palabra del Señor aquí es que el verso 2, algo tan tremendo y poderoso que dice el verso 2 del capítulo 44 de Isaías: así dice Jehová, hacedor tuyo. ¿Quién es nuestro hacedor? Jehová. Imagínense. Detengámonos un rato ahí. Ok. Hermano amado, padres de familia, si tu hijo te pide algo que necesita, ¿se lo darías o no se lo darías? Por supuesto que sí, porque nuestro hijo lo necesita, pero de verdad que sí lo necesita. Entonces el padre vendrá y se lo dará. Ahora, Dios no nos va a dar porque por capricho le pedimos: Señor, quiero esto. No, Dios conoce tus necesidades, entonces Él te dará lo que tú necesitas. Un padre, hermanos, dice la Biblia: ¿qué padre de vosotros no le da a su hijo, dice, lo que le pide? Si ¿acaso le dará una piedra en vez de pan? ¿Acaso le dará una serpiente en vez de pescado? Dice: si vuestros padres, siendo malos, dice, les da buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará lo que ustedes pidan? Amén. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que, hermanos, pedirle a nuestro Padre, porque Él nos hizo. Aquí dice, hermanos, el verso 2: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó en el vientre. Imagínense, el que te formó, dice, desde el vientre, el cual te
ayudará. Y luego sigue diciendo, no temas. No temas. ¿Sabes por qué no debemos de temer? Algunos dicen, hermanos, entra un temor en sus corazones, porque no sé en qué año fue cuando vino una recesión aquí en Estados Unidos. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué año fue cuando hubo una recesión tremenda acá en Estados Unidos? Hace poco, hace 2008, gracias hermano. En el 2008 vino una gran recesión donde todo mundo decía, vamos a perder nuestra casa. Ya no podremos pagar nuestra casa, nuestros carros y todo y la gente entró en pánico, hermanos. Y el trabajo se vino para abajo. No había trabajo, hermanos, muchos negocios cerraron. Pero más sin embargo, en ese tiempo yo le decía al Señor, Señor, yo sé que tú obrarás a favor de tus hijos, porque nosotros no dependemos tanto de la economía del mundo, nosotros dependemos de ti, le dije al Señor, y yo sé que usted también, y por eso aquí estamos, y no nos faltó nada. ¿Saben por qué? Porque Dios proveyó tus necesidades, Dios nos bendijo y aquí estamos. Entonces por eso ahí dice, no temas, siervo mío. No temas, no temas, dice el Señor. Entonces debemos de perseverar para que las promesas de Dios sean nuestras. Hay tantas cosas que Dios te quiere dar. Quiere dar paz en tu corazón. Quiere darte las bendiciones, las bendiciones. Hermanos amados, la bendición está sobre todo mundo. Todos somos bendecidos, todos somos bendecidos. Pero aparte es ser prósperos. Mi pregunta es, ¿todos estamos bendecidos? Sí. Pero ¿cuántos de nosotros estamos prósperos en todas las áreas de nuestras vidas? Si hay alguna área donde no hemos sido prosperados, entonces comencemos a buscar del Señor. Comencemos en primer lugar a obedecerle. Comencemos a obedecer al Señor. Comencemos también ahí para poder venir en su presencia, rendirnos a Él, hermanos, y perseverar. Y verás las promesas del Padre sobre tu vida y disfrutarás de las promesas. Si estás pasando un momento de desierto hoy en día, no temas. No temas, Dios va a obrar a tu favor. Si has estado enfrentando problemas hoy en tu vida, eso es lo que representa la tierra árida, la tierra seca. El desierto, eso es lo que representa los problemas, las dificultades que has estado enfrentando en tu vida. Posiblemente has llorado en el desierto, pero quiero decirte que las promesas del Padre son tuyas, son nuestras. Apodérate de esas promesas. ¿Me asisten con el piano, por favor? Esas promesas son tuyas, no las dejes ir. Pelea por tus promesas, pelea por tus bendiciones. Pídele fuerzas al Señor para pelear por las promesas que Él tiene para ti, las bendiciones que Dios te ha dado. Todo lo que Dios ha puesto en tus manos, no permitas que el enemigo te lo robe. Tienes que levantarte y pelear por esas bendiciones. Pero hermanos, las promesas de Dios son nuestras. Y eso es lo que tienes que entender, que cada mañana tienes que levantarte y decir: Padre, gracias por tus promesas. Gracias porque este día disfrutaré de tus promesas. Gracias, Señor. Darle gracias a Dios en todo tiempo, cada mañana, hermanos, darle gracias a Él por sus promesas. Porque ¿sabes por qué? Porque una vez abre tus ojos en la mañanita. No importa si ahorita se ven bonitos tus ojos, ¿verdad? Pero en la mañana no sé cómo se ven tus ojos cuando te levantas en la mañanita. No importa, pero cuando tú te levantas,
y abres tus preciosos ojos. Bueno, tus ojos son preciosos en todo tiempo. Cuando abres tus preciosos ojos en la mañana, dele gracias al Señor, porque eso es señal de que ese día Dios te lo permite para que disfrutes de sus promesas. Amén. Amén, hermanos. ¿Lo creen, hermanos? Las promesas del Señor son nuestras. Y por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que agradecerle a Él, porque Dios, hermanos, traerá las promesas. Bueno, ya termino con esto. Si has estado pasando un momento tal vez algo difícil en tu vida en estos días, y has llorado y te has preguntado por qué a ti, porque a veces le preguntamos a Dios: Señor, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué? ¿Qué hice? A veces pasa eso y le decimos: ¿por qué a mí? ¿Qué hice, Señor? ¿Qué estoy pagando? No estás pagando nada. Y si te preguntas: ¿por qué a mí, Señor? Y yo te voy a decir por qué. ¿Por qué te pasa a ti eso? Muchas veces no porque tú seas malo o seas mala, sino porque el enemigo te quiere robar tus bendiciones. Yo te voy a decir por qué. Porque el Señor te dice: así dice Jehová, hacedor tuyo. Y sabes una cosa, cuando una persona es próspera, y aquella persona que tal vez es una persona que no, como que no le cae muy bien una persona, pero esa persona comienza a prosperar y esa persona comienza a arder de envidia y comienza a desearle el mal a esa persona que comienza a prosperar, y dice: ojalá que, no sé, ojalá que quiebre, ojalá que le pase el tren encima, y le desea el mal a la persona que está prosperando. Así es Satanás, así es el diablo. Cuando mira que tú, que eres hijo de Dios, que somos hijos de Dios, comenzamos a prosperar, entonces Satanás comienza a arder en ira, en coraje, en odio hacia ti, y te quiere ver destruido. El enemigo te tendrá envidia porque tú eres hijo. Somos hijos. Somos hijos de Dios. Por eso aquí dice el Señor: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre. Eso es lo que le arde a Satanás. Eso es lo que le duele al enemigo. Por eso quiere destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Nos tiene envidia. Yo te formé, dice el Señor, que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Así que no temas, porque el Señor está para ayudarte. El Padre está para ayudarte. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no le decimos al Señor esta mañana: yo quiero servirte en todo tiempo, Señor, porque yo sé que tus promesas son mías? Dile al Señor. Si no has visto algún cambio en lo que tú quieres que cambie, no temas, porque Dios va a hacer la obra a tu favor. Dios va a obrar a tu favor y habrán cambios. Vendrán nuevos tiempos, comienzos nuevos vendrán sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Vendrán cosas nuevas, habrán comienzos nuevos. El Espíritu Santo vendrá y te dará la sabiduría necesaria como tú puedes encaminarte. Las promesas son tuyas, son tuyas, son tuyas, son nuestras. Las promesas de papá son mías, son tuyas. Repite: tus promesas, papá, son mías. Gracias, dile al Señor. Comienza a agradecerle al Señor. ¿Qué es lo que tú le has pedido al Señor?
¿Qué es lo que tú necesitas? No te aguantes. Pídele al Señor, porque las promesas de Él son tuyas. Hay algo grande que tú le has pedido al Señor o has deseado, pero no le has pedido al Señor. Esta mañana se lo puedes pedir, porque las promesas de Él son tuyas. Solamente tienes que creer, pero recuerda, tienes que obedecer, rendirte y perseverar. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Las promesas de Él son tuyas. Las promesas del Padre son nuestras. Nosotros somos los dueños de las promesas del Señor. Y no te quejes, no te quejes tanto. Mejor busca las promesas. Busca las promesas de Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, en esta preciosa mañana. Sabemos que tus promesas son nuestras. Sabemos que tus promesas son para tus hijos. Yo sé, Señor, que hay muchos que han estado esperando por algo. Han estado esperando. Hay muchos que tienen peticiones delante de ti, Señor, y están esperando, Señor, el cumplimiento de tus promesas. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tú abras los ojos espirituales de cada uno de tus hijos esta mañana. Y estoy seguro, Señor, que tus promesas están más cerca de lo que ellos imaginan. El cumplimiento de tus promesas está más cerca de lo que ellos imaginan. Solamente te pido, Señor, que tú fortalezcas a cada uno de tus hijos. Los corazones sean fortalecidos esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias, 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 Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Si alguien está esperando una respuesta de parte de Dios, solo levante su mano ahí y dile al Señor: gracias, porque tus promesas son mías. Solo dile al Padre: gracias, porque tus promesas son mías, Señor. Mías son, mías son. Oh, gracias, gracias, gracias. Hay alguien que está esperando una respuesta. Hay alguien que está esperando una respuesta. Y esa respuesta, dice el Padre, está más cerca de lo que tú imaginas. Yo te doy la respuesta, dice el Señor. Mi Espíritu Santo te guiará a hacer lo correcto. Mi Espíritu Santo te guiará a hacer lo correcto. Porque has dicho: no lo quiero hacer porque no lo siento de parte de Dios. Lo has dicho así porque has tenido temor, dice el Padre. No soy yo el que ha puesto ese sentir en ti, sino que es el miedo que tú tienes, dice el Padre. Pero yo te mostraré, dice el Señor, la respuesta correcta, cómo guiarte. Oh, gracias, 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 Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias en esta preciosa hora, Señor, porque yo sé, Señor, que tú estás obrando. Estás obrando, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en esta preciosa hora. Padre, bendigo toda persona. Si hay alguna persona que nos ve esta hermosa hora, Señor, a través de las redes sociales, que está esperando alguna respuesta, en el nombre de Jesús, tú le hablarás, Padre eterno.
Tú lo guiarás a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo cada familia, bendigo cada matrimonio, bendigo, Señor, a cada joven, bendigo a cada niño en esta hora, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, presentes en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, gracias, porque lo mejor de nuestras vidas está por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Más fuerte ese aplauso al Señor en esta preciosa hora.